Agradecerles a todos por su presencia. Espero que hoy día nos llevemos conocimiento a casa, conocimiento más claro del que ya tienen, porque ustedes tienen una base, y la base que tienen son gracias a los cursos que han ido desarrollando en el año. Bien, entonces esto va a ser un complemento a lo que ustedes tienen de base. No voy a preguntar tanto en algunos términos, pero sí voy a hacer más precisos. Bien, entonces vamos a empezar a hablar de lo que viene siendo el cerebro. Pero para hablar de cerebro, primero tenemos que saber delimitar qué entendemos por cerebro. Porque si yo ahorita voy a preguntar a alguien y le digo qué es cerebro, me va a decir toda la masa encefálica que está en la cabeza. Pero no es tan así. Porque toda esa masa encefálica debe ser llamada encéfalo, no cerebro. Vamos a ver su clasificación en este momento. Tenemos en el encéfalo y la médula espinal, el sistema nervioso central, una clasificación grande. Tenemos el prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Son tres porciones grandes que tiene el encéfalo como tal. Ahora vamos a ir subdividiendo poco a poco y luego vamos a entrar en la parte que nos interesa. Acá tenemos al telencéfalo, tenemos al diencéfalo, que es la parte del prosencéfalo. Y la que nos interesa en esta ocasión es telencéfalo, también llamado cerebro, que vamos a ver su conformación en este momento. Pero quiero que tengan bien claro esto, porque si no tienen claro esto, no van a entender los restantes que tengo que hablarles. Mesencéfalo sigue siendo ese mismo, solamente un componente. Robencéfalo es el metencéfalo, que consta tanto de fuente como del cerebro, y el encéfalo médula oblongada. Ahí tienen un esquema, sáquenle foto, les va a servir para identificar. Gracias. Pasamos. Entonces, tenemos una vista sagital. De la misma manera, esta es una radiografía en un corte sagital por la línea del cráneo, esa sutura. Y podemos ver también los elementos anatómicos. El encéfalo, que es toda la parte superior, y el encéfalo, que es toda la parte reguladora del cuerpo, que es encargada de las hormonas, el tálamo, el hipotálamo y demás. Y luego tenemos acá el romboencéfalo, que viene constando lo que es el puente y el cerebelo. Y la médula oblonga como miembro del encéfalo. El mesencéfalo se queda en la parte media porque también es llamado cerebro medio, entonces esta es central. Pasemos. Una breve introducción. Les quiero hablar de por qué tienen que saber ustedes lo que es cerebro, cuál es su importancia. Entonces, la importancia radica... Bueno, creo que arriba están con un filtro. Bueno, lo dejamos por ahí. Nosotros queremos aprender. El cerebro viene siendo de la siguiente manera. Nos va a servir para recibir todas las sensaciones sensoriales, sensitivas que tenemos. Por eso vimos vías ascendentes. Hace rato nos contaron sobre vías descendentes, o sea, la parte que integra. Yo recibo un estímulo y lo devuelvo, pero ¿dónde se analiza? En el cerebro, en las áreas corticales. Ahorita vamos a ver las más importantes. ¿Y yo de qué me he encargado en esta ocasión? En hacerles más que todo irrigación. ¿Por qué me enfoco en irrigación? Porque al haber una isquemia, un trombo, un émbolo, en cualquier parte del cerebro, pues vamos a tener lo que viene siendo el infarto cerebral. Y por eso nos importa saber qué estructuras están en qué parte del cerebro. Entonces seguimos. Vamos a empezar con consideraciones generales. Acá vamos a tener una situación que viene siendo bóveda craneana, fosas craneanas y la tienda del cerebro. Cuando yo les hablo de situación, a su mente tiene que venir inmediatamente dónde está. Porque para hablar de una estructura anatómica, tiene que estar claro dónde está dicha estructura. Entonces, acá tenemos estas tres partes que nos va a ayudar a definir. Esa es la famosa base de cráneo. Y tenemos lo que es la famosa calota. Entonces, para hacerlo rápido, el cerebro se sitúa en la bóveda craneana por su convexidad, en las fosas craneanas, en la fosa craneal anterior, fosa craneal media, pero no en la fosa posterior, al menos no en su totalidad, porque bien sabemos que acá existe otra estructura, tienda del cerebelo. Ahí se va a alojar lo que son los lóbulos occipitales.
y no así en la fosa occipital inferior. Bien, entonces, en vista de que este micrófono no funciona, voy a tener que hablar un poco más fuerte, pero me va a entender, ¿sí? Tranquilos. Seguimos con las posiciones. Estas son sus relaciones que podemos ver en la parte delantera con los huesos frontales, superior parietales, posteriores occidentales, inferiores esfenoides, los su silla pública, y el láser occipital mediante su hoz de esa cosa. Ahí se sitúa el cerebro o el encéfalo, se refiere. Cuando les pregunten, saben. Y esto tengan muy en cuenta porque tengan los trajes para ustedes, pero tienen que saber mejor. Vamos a la forma. En cuanto a la forma, esta presenta la forma ovoidea. Esta forma ovoidea es característica del encéfalo. ¿Qué quiere decir? Que su parte posterior es gruesa, es ancha, y la parte delantera es más corta, pequeña, como un huevo, para que se haga la idea. Tenemos las direcciones. Esto es muy importante saber, porque cuando les preguntan cuánto mide el cerebro de un hombre y de una mujer, y es importante esto. Entonces vamos. En diámetro posterior, que vendría siendo este de acá, en el hombre son 17 centímetros. En un diámetro transversal, que viene siendo este de acá, son 14 centímetros. En la mujer son 16 centímetros, un centímetro menos. Diámetro transversal, de la misma manera, 1 centímetro menos. Diámetro vertical, desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Es de 13 centímetros en el hombre y de 12.4 en la mujer. Ustedes se preguntarán, ¿estas medidas varían para la intelectualidad de una persona sea más inteligente? Pues no, déjenme decirles que no. Porque Albert Einstein, todos conocen ese matemático, no usó ni el 20% de su cerebro, se podría decir en el encéfalo. No lo usó. Entonces, chicas, no se preocupe, ese centímetro no les afecta en nada, si está ahí porque simplemente por el género, pero está perfecto. Créanme que conozco a chicas muy inteligentes. Pero son datos que tienen que saber, pues son preguntas. Pasamos, vamos al peso. El peso viene siendo en el hombre 1.182 gramos y en la mujer viene siendo 1.083 gramos. También es un poco más pesadillo. En la densidad, voy a acercarme a una persona, no sé si afortunada o malafortunada, le voy a hacer una pregunta sencilla, básica. Acá nuestro amigo de camiseta azul. Densidad. ¿Crees que tenemos más materia blanca o materia gris en el cerebro? No sé. A ver, cuidado. Y no. Vean, acá tenemos sustancia blanca y sustancia gris. La blanca son 3/5 de la masa cerebral, la gris 2/5 de esta. ¿Por qué? Se preguntarán. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque tienen que sacar una importancia de cada información que se esté dando, ¿sí? La materia blanca, como bien sabrán, creo que no lo mencionaron en los cursos, pero yo se los voy a mencionar, lo que viene siendo la cápsula interna. Esta cápsula interna es por donde viaja todos esos nervios que hemos aprendido a lo largo de estos días, tanto la vía piramidal, la vía extrapiramidal, la vía sensitiva, todas vienen por acá. Vienen al tálamo y de acá van a la corteza. De acá van a la corteza. Entonces, por acá pasan las fibras, los axones neuronales, si me dejan entender. Mientras que la materia gris son los cuerpos neuronales. Bien. Todo eso hay que tener en cuenta. Ahora saben que hay más materia blanca que gris. Vámonos a la conformación exterior. Esta conformación nos va a ayudar a ver hemisferios, formaciones interhemisféricas y la hendidura cerebral dividida. Hoy nos vamos a limitar a ver solamente estos tres. Créanme que hay mucho más. Tenemos de todo para hablar en neuro, pero ahora vamos a limitarnos a hablar de estos tres. Hemisferios los vamos a hablar individualmente, con su cara externa, su cara interna y su cara inferior. Formaciones interhemisféricas, todas esas formaciones que están entre los dos hemisferios, que ahorita vamos a mencionar, como el quiasma óptico, el dorsal nervio, su espacio perforado posterior, la anterior y el tracto óptico.
Estos tienen su apartado especial de estudio. Si quieren un apoyo o consejo, me hablan. Igual tengo esta preparación para otro día, pero bueno, hoy no la vamos a ver. Y la hendidura cerebral de dicha, que viene siendo esta de acá, esta abertura que existe entre el lóbulo temporo-occipital y los pedúnculos cerebrales. Tenemos unas dos laterales y una posterior, pero eso es tema de otro día. Bueno, vamos a la significación periférica, lo que nos interesa. Definiciones claves a saber para que no estén perdidos a la hora de hablar de este tema. Lóbulos. Lóbulos están separados por cisuras. Son lóbulos, lo primero, lo más grande, lo más grosso que vamos a ver. Circunvoluciones. Están separados por surcos. Las circunvoluciones son de segundo orden, que están dentro de los lóbulos. Pliegues de complicación. Cuando estas circunvoluciones exceden en volumen, exceden en cantidad y van a formar un pliegue de complicación, o sea, exceso de circunvoluciones. Pliegues de paso de Gratiolette, muy llamados. Pliegues de paso son aquellos que van a hacer una comunicación entre dos lóbulos, como pliegue de paso temporoparietal, pliegue de paso frontoparietal, que vamos a ver en un momento. Pliegues de comunicación, aquellos que están separados por incisuras. Una incisura muy famosa, incisura de Jensen. La vamos a ver ahorita. Si tienen claro esto, entonces ya tienen claro todo, porque simplemente es reconocer en una pieza, nada del otro mundo. Cara externa. Empezamos. En la cara externa vamos a presentar tres cisuras. Cisura de Silvio, esta de acá, cisura de Rolando, central de Rolando, y la cisura perpendicular externa, o parieto occipital. Bien, estas son las cisuras, todas las conocen. Vale la pena hacerlo recalcar porque vamos a ver pliegues de paso en un momento. Bien, esta, la de Rolando, parte desde el punto más alto del cerebro, tiene dos curvaturas, una anterior y una posterior, y se queda a la proximidad de la cisura de Silvio. Cisura de Silvio nace cara inferior del cerebro, no se olviden. Una vez que nace cara inferior, en un ángulo de la sustancia perforada anterior, asciende hacia la cara lateral y se va hacia atrás, para terminar en proximidades del occipital con el parietal. Perpendicular externa. ¿Por qué se dice perpendicular? Porque está al plano que le precede, es perpendicular con una terna. ¿Bien? Vamos. Lóbulo frontal. Empezamos. Surcos. Tenemos el surco frontal superior, frontal inferior y el precentral. Voy a hacer rápido, sí, porque estimo esto ya lo tiene de base, pero es importante para que me entiendan hoy día. Frontal superior es esta de acá, simplemente la que sube, es. Frontal inferior es esta de acá, la circunvolución, sigue la circunvolución. Y la precentral es de estos dos surcos, sus patitas, superiores, inferiores, ascendentes o descendentes, forman otro surco. Nosotros lo vamos a conocer precentral, en honor a nuestra cisura central, o prerolándica, en honor a la cisura de Rolando. Tenemos luego las circunvoluciones, la frontal ascendente, frontal 1, frontal 2 y la frontal 3 de Broca. ¿Por qué me interesa esta frontal 3 de Broca? Porque se va a subdividir mediante unas incisuras que tenemos acá de Silvio, lo que viene siendo una parte orbitaria en honor al lobulillo orbitario, una porción triangular, acá que adopta una porción triangular, y una opercular, porque me parece a un lente en esta parte de acá. Bien, entonces esto nos va a servir para determinar el área del lenguaje de Broca, que les adelante, un área muy importante de articulación de las palabras. Antes, tenemos acá dos pliegues de paso, como ya les dije que es comunicación entre dos lóbulos. Bueno, tenemos uno frontoparietal superior, frontoparietal inferior. Si les preguntan qué pliegues de paso están entre el frontal y el parietal, ahí viene la respuesta. Lóbulo parietal, rápido. Surco intraparietal, este que nace de la proximidad entre casi el besito que se da acá Rolando y Silvio, este de acá, va hacia atrás, una curvatura, hasta acá, hasta proximidades del lóbulo occipital. Este tiene dos prolongaciones, lo que viene siendo la prolongación superior, que es esta, y va a formar otro surco, en este caso el post central o post rolando. Escuchen bien, es una prolongación de la intraparietal, que les quede claro. Luego tenemos una incisura, aquella que divide en circunvoluciones. Lo más importante, Jensen, esta de acá. ¿Por qué nos importa Jensen? Porque en la circunvolución P2 o parietal 2 nos va a dividir en un gyrus supramarginalis
curvo. Que ya me adelanto, este pliegue curvo es la unión de la T2 y O2, o si prefiere el nombre largo, circunvolución parietal 2, segunda circunvolución temporal, segunda circunvolución occipital. A esta parte nosotros la vamos a llamar área de Wernicke. Área de Wernicke, el centro de mayor inteligencia del ser humano. Ya les cuento por qué. Entonces, pasamos. Lóbulo occipital. Esto es más sencillo que cualquier cosa. Tiene un surco occipital superior e inferior. Circunvolución 1, 2, 3. Nada más. Lóbulo temporal. De la misma manera. Surco temporal superior, temporal inferior. Circunvolución T1, T2, T3. Acá viene. T1, T2, T3. Pero acá hay algo muy importante. Área 22 de Brodmann. Circunvolución transversa de Hedge. También llamada pliegue de paso temporoparietal profundo. ¿Dónde se encuentra esta? Cuando ustedes tengan un cerebro, así en la mano, con lo que significa tener un cerebro, van a abrir estos labios de la parte más o menos posterior del sitio, lo van a abrir con un separador, y en esa parte va a estar el área 22 o circunvolución transversa de Hedge. Esta nos va a ayudar a comunicar tanto de lo que es el lóbulo parietal como el lóbulo temporal. ¿Por qué nos interesa? Ya lo vemos en un rato. Bueno, después de haber visto la cara externa, así lo más sencillo posible, porque quiero que hoy día se vayan con conocimiento y no con más dudas de las que ya tienen, nos pasamos a cara interna. Cara interna, entonces, su segmentación periférica viene primero cisuras. Tenemos la calloso marginal. Esta cisura, no sé si la ven, ahí se está pintando de color rojo. Esta nace del pico del cuerpo calloso a su proximidad, va adelante, asciende y da una vuelta a todo. Por eso es calloso marginal. Recuérdense el margen que hacían en sus colegios, ¿bien? Y esta va a acabar en la parte superior de acá. Luego tenemos otra cisura, la cisura calcarina, que se está pintando en este momento. Esta que está acá posterior. Me adelanto. Importante en la visión. Recuerden, voy a hacer preguntas. Luego, tenemos cisura perpendicular interna. Acá por problemas de taipeo se me fue. Pero es interna, bien. Es esta. ¿Ven? Esta va a bajar hacia abajo. Todo acá nace de la perpendicularidad de la externa. Se mete en la cara interna y desciende. Se va a cruzar con nuestra querida cisura calcarina y va a formar una Y. Esta famosa Y que ustedes van a ver en un corte medial en el cerebro. Y esta va a acabar en las proximidades de lo que es el foguete o esplenio del cuerpo calloso. Acá lo tienen. Estas cisuras nos van a dar lugar a circunvoluciones y lobulillos. Muchos se complican en cara interna. Ahora vean esto que bonito está. No se van a complicar más, ¿sí? Bien, saquen la foto, ya tienen, pasamos. Circunvolución del cuerpo calloso. Esta circunvolución es todo esto. Y luego vamos a ver, no hoy día, pero más adelante, en otra oportunidad, el lóbulo límbico, muy importante en las emociones, los sentimientos. Lóbulo límbico. Los que están acá, los docentes que llevan eso, me van a entender. Bueno, luego pasamos. Vamos a la circunvolución frontal interna, que es toda esta, la que está por encima de la cisura calloso marginal, que es esta. Ahora déjenme decirles que el lobulillo paracentral, yo el año pasado no tuve la oportunidad de esclarecer esta duda, pero hoy vine a esclarecérselas. El lobulillo paracentral no tiene una división así visible a simple vista. Ustedes tienen que hacer un trazo acá en la parte más anterior. Les voy a mostrar por qué, porque no se nota. Sin embargo, otros ponen ahí un color y dicen que es eso, pero no. Bueno, tenemos ya tenemos tres circunvoluciones y lobulillos. Nos pasamos. Lobulillo cuadrilátero, también llamado lobulillo Q, con la letra Q de cuadrilátero, este de acá. Y lobulillo cuña, que se asemeja a una cuña. No hay donde perderse, pasamos. Acá lo que se sigue, en un eje más temático, acá está lo que viene siendo la circunvolución del cíngulo o del cuerpo calloso, la frontal interna, y acá está. Tienen que ustedes hacer esta segmentación para poder dividir al lobulillo paracentral de la circunvolución frontal interna, acá, en la parte más alta. ¿Bien? Luego nos pasamos al cuadrilátero y a la cuña. Ahí la tienen. No olviden.
Nos pasamos ahora al cara inferior, de una vez. Cara inferior. Cisuras. En las cisuras vamos a presentar la de Silvio, la misma que vimos en la parte externa, pero en esta ocasión, ¿qué dice? Porción inicial. O sea que van a ser acá en el ángulo externo de la sustancia perforada anterior y se va hacia la lateral. Esta cisura nos va a permitir dividir a la cara inferior de un hemisferio en dos partes: lobulillo orbital acá y un lobulillo o lóbulo temporo-occipital, que es todo esto. Y si yo les pregunto a qué se parece, no es nada más que un riñón, ¿verdad? ¿Te parece un riñón? Bonito. Entonces ahí lo tenemos. Antes de entrar a lo que dijimos, espero haya quedado claro todo esto. Lo hice de una manera muy sencilla, no me quise meter en mayores detalles porque los iba a hacer confundir, pero sin embargo yo pienso para mí que es lo más importante de configuración externa para que no se acuerden siempre. Entonces pasamos a investigación cerebral. Esta parte es muy importante. La van a estudiar hoy día, la van a estudiar mañana y la van a estudiar de aquí a 10 años. Porque esto van a ver siempre, siempre. Ocupa el 10% de la mortalidad en el mundo. Así que pongan atención. La irrigación consta de dos partes, dos sistemas. Es como una gasolinera, ¿verdad? En la ciudad tenemos bastantes, pero tenemos siempre una más grande que otra, las más transcurridas. En esta ocasión va a ser el sistema carotidio y el sistema vertebrovascular. ¿En qué consiste? Sistema carotidio, ya saben, carótida primitiva, externa, interna, la que nos interesa hoy día es la interna, la que va a entrar por el edificio carotidio inferior, hueso temporal, y la que nos interesa también en la parte posterior es las arterias vertebrales, que nace de la subclavia y va ascendiendo por todos los orificios transversos hasta llegar al atlas. En el atlas tiene un ingreso hacia el cerebro, por lo que es el foramen magno, y va a convertirse en arteria del tronco vascular. Hasta ahí tenemos todo bien bonito. Ahora viene lo más interesante. Acá se los hice completos para que puedan ubicar sistema carotidio y sistema vertebrovascular. Dos grandes sistemas. Partamos de ahí. Tienen que ir de lo grosso a lo más chico. Vamos, circuito arterial del cerebro, o como algunos dicen, de Willis, u otro interconsor. Vale, pero a mí me interesa que sepan su conformación de este circuito. Así en simples palabras, para que nunca más tengan problemas, consta de dos arterias cerebrales anteriores, una comunicante anterior, dos cerebrales posteriores y dos comunicantes posteriores. Si se dan cuenta, si sumamos, son 7. Forma un heptágono. Acá las tienen, ahí las señalo. Cerebrales anteriores, SAS, ahí aparece. Comunicante anterior, SAS, la que nos une a las anteriores. Cerebrales posteriores, SAS, nacen de la arteria del tronco vascular. Comunicantes posteriores, de la arteria carótida interna. Aquí están naciendo. También vale recalcar que la carótida interna aquí está ramas, la cerebral anterior, la cerebral media, la coroidea anterior y la oftálmica. Los futuros oftalmólogos tienen que tener muy en cuenta esta arteria, ya que en el triángulo de la muerte es muy importante saber esa relación. O sea que es una foto, esto es muy importante, nunca más se olvida. Pasemos. Sus relaciones que podemos ver. ¿Dónde está? Esta es una vista inferior. Hagan de cuenta que tengo un cerebro y luego la vuelta. Y lo estoy viendo desde abajo. Pues acá me encuentro la adenopófisis, el quiasma óptico, la cintilla óptica, llegando acá. En fin, ahí tienen relaciones importantes. Pasamos a la irrigación cortical. Vamos a desglosar las arterias de lo que hoy vinimos a hablar. Cerebro, ojo, no encéfalo, cerebro. No confundan, porque no voy a hablar hoy día de las arterias pontinas, no voy a hablar de las cerebelosas. Eso es encéfalo, ya tienen claro. Hoy voy a hablar específicamente de cerebro, para que cuando les pregunten me respondan con propiedad, ¿sí? Entonces tenemos a la cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior, con irrigación grosa, grande de la corteza cerebral. Empezamos. Cerebral anterior. Esta querida cerebral anterior va a nacer de la carótida interna, va a ir hacia adelante, vamos a ver ahorita.
origen va a ser de la carótida interna, va hacia adelante, superior, asciende por la cara medial de los dos hemisferios para acabar con una arteria muy bonita, la arteria pericardiosa. Acá la tienen, bien pintura. Esta arteria pericardiosa es su terminal de la arteria cerebral anterior y va a terminar en proximidades de la cerebral posterior y a veces, como en esta ocasión, se anastomosa. La importancia de la anastomosis, vamos a ver ahora. Pasamos. Vamos a sus ramas. Acá se los puse bien bonito todos. La frontoordinaria, que es esta, la frontopolar, que es esta, porque va a los polos, como nosotros conocemos, polo norte, que está acá, la parte más elevada del polo. La callosa marginal es esta de acá, este pedacito así, es lindo. Ahora, de esta salen otras subramas, que es la arteria frontal interna anterior, la frontal interna media y la interna posterior. Esas son las que nos interesan de esta parte. Luego tenemos de la pericardiosa, nuestra querida terminal, tenemos esta, que es la parietal posterior. Esta se subdivide, como en esta ocasión, a veces en una sola, luego en una de acá y otra de acá, formando bracitos que va a ser para el lobulillo. ¿Qué lobulillo era este? ¿Alguien? ¿Qué lobulillo? Ese que te estoy mostrando acá. ¿Parietal? Sí, forma parte del parietal, pero en este caso la externa es un lobulillo, no el lóbulo, y lo vimos ahorita. ¿Te acuerdas por eso? Vale, vamos a hacer recuerdo entonces. El lobulillo cuadrilátero o precuño, porque está antes de la cuña. Bien. Estas arterias de esta parietal posterior es precisamente para este cuadrilátero y para este, lo que es el paracentro. Pasamos. La cerebral media. Esta vamos a hacer un poco rápidos, aunque es la más importante. Quiero que atiendan, pero para que no sea esta explicación al aire, quiero que se lleven ese conocimiento. Tenemos su origen, que va hacia acá, está de rojo pintadito. Igual, la carótida interna. La que una vez adentro va a saltar a la cerebral media. Luego tenemos un trayecto. Su trayecto es este, vean. Va hacia el lateral. Se va a meter, se va a adentrar en la cisura de Silvio. Recuerden que la cisura de Silvio es grande, por eso se la denomina también valle silviano. Pasamos. Y vamos a tener su final, que viene siendo esta de acá. ¿Cómo se llama la arteria final de la cerebral media? Si les preguntan, ustedes responden: arteria de pliegue curvo. Así es sencillo. Porque acá vamos a ver que se van se van a unir varias áreas, como ya les comentaba. Acá tienen las ramas de la cerebral media. Esto es facilito que ustedes sepan. Ramas ascendentes y ramas descendentes la vamos a tener. Ascendentes, la órbita frontal, la que viene acá hacia el lobulillo orbitario, y una parte se va hacia la parte frontal. Tenemos a la precentral, central y postcentral. Estas tres suelen nacer mayormente de un tronco común. ¿Qué quiero decir? Como un árbol en su tronco, luego salen sus ramas, así, un tronco común. Y salen las tres. La parietal posterior, que se va al lóbulo parietal, pero es su parte posterior. A veces se divide en anterior y posterior, pero la literatura nos dice parietal posterior. Descendentes, facilito, temporal, anterior, media, posterior, nada más, no se pierden. Ahí murió irrigación de la arteria cerebral media. Para que se acuerden, ¿quién no vio Bella y la Bestia? Pues bueno, acá tenemos el claro ejemplo de las arterias precentral, central y postcentral, que hacen alusión a un candelabro. Cada que ven el candelabro, acá están las arterias. Nos metemos a la cerebral posterior antes de entrar a la función clínica, que es lo que nos importa. Entonces veamos, ¿qué origen? Origen, en este caso, de la arteria del tronco basilar, que es por la anastomosis de las arterias vertebrales. Tiene lo que viene siendo un trayecto que va a ser hacia adelante, lateral y posterior. Luego tenemos esta parte, su rama final, que está acá. Es esta de acá, si la pueden
va a ser la arteria calcárea. Bueno, acá están sus datos, vamos a ir rápido a esto. Tenemos la arteria temporal anterior, temporal posterior y parietro occipital derecho. Todas estas están temporal anterior, temporal posterior y la parietro occipital derecho. Y territorio cortical, ya que vimos las arterias, pues bueno, la vamos a repasar esta. La arteria cerebral media, en color rojo. Casi toda la cara superolateral del cerebro, o del hemisferio, su cara externa, si me permiten decirlo así, que es toda esta parte. La arteria cerebral anterior va a acaparar la parte superior de la parte externa de la misma manera, y la cerebral posterior la parte inferior del lóbulo temporal. Acá tiene otra de la parte interna del hemisferio cerebral anterior, toda la parte superior, cerebral media, en este caso no hay más que la parte de acá donde se divide entre el lobulillo orbitario y temporoccipital, y concluimos con la cerebral posterior, que es esta. Todito el lóbulo temporoccipital, que es este de acá abajo, y la cisura calcárea, la parte posterior. Si quieren una representación más rápida, está ahí, tomen una foto, resumido. Bien, se cortó un rato, pero ahora sí entramos a importancia clínica. Esto quiero que lo aprendan de memoria, si no es de memoria, que lo entiendan, porque esto ya es para cursos superiores, no tanto para primero. Lo que les hablé antes es una introducción para saber de qué les voy a hablar ahora. Entonces vamos. Aneurismas cerebrales. ¿En qué consisten? Estas son dilataciones de las arterias. Puede dar un aneurisma en cualquier parte del cuerpo, pero en este caso las cerebrales son más comunes. Forma lo que viene siendo la distensión de una arteria. Esta distensión arterial va a provocar como saco, por eso se llama también eminencias saculares acá. Y esta corre un riesgo, puede romperse. Bien, si puede romperse, puede provocar hemorragias, presión intracraneal, por ende mal funcionamiento cortical. Pasamos, un ictus. ¿Qué es un ictus? Cada vez que se habla de un problema cerebrovascular, pues hablamos de ictus. Tenemos dos tipos, lo que es un isquémico y un hemorrágico. El isquémico es tejido dañado por obstrucción de una arteria, no llega sangre oxigenada a una parte del cerebro. Hemorrágica, cuando se rompe un vaso sanguíneo. Esta puede ser derivada de un aneurisma, de la rotura de un aneurisma, y se la denomina ictus hemorrágico. En el ictus isquémico en el 80% se dan los infartos cerebrales, en el 20% se dan los derrames cerebrales, como vimos, hemorrágicos. En el infarto cerebral vamos a tener, es secundario a una obstrucción arterial, lo que ya hablábamos. Mientras que el derrame es secundario a una rotura arterial. ¿Bien? Que quede claro. Nos metemos ahora a infarto cerebral o encefálico. Esto es muy importante, porque cuando ya estés en internado, en residencia, se manejan términos más técnicos o más específicos. Como les decía, quiero que distingan lo que es cerebro y encefálico. Encefálico es toda aquella masa que está dentro de la cavidad craneal, incluyendo puente, cerebelo, médula oblonga, todo eso. Todo lo que no es médula espinal, en cambio, cerebro es toda esa parte anterior, los hemisferios, esa parte grosa que nosotros conocemos como el encéfalo. Entonces, el infarto cerebral va a ser por arterias cerebrales, las que vimos, anterior, media y posterior. Si quieren ahí sumirá la coroidea anterior. Hoy no la mencionamos mucho porque no he visto algo tan se podría decir a una superficie más grande que las que vimos. Bueno, el shock hipovolémico por una hemorragia masiva puede darse una necrosis cerebral con un núcleo isquémico y una penumbra isquémica. Si se preguntan qué es esto, bueno, el núcleo isquémico viene siendo lo que es la parte que menos tiene oxígeno. Se podría decir el hijo que menos come, mientras que la penumbra isquémica es su borde, su alrededor de esa necrosis que está causando el paciente. Cuando ustedes tengan sospechas de lo que viene siendo de
un infarto cerebral, acuérdense esta palabra, camaleón, porque estos son los síntomas que va a presentar la persona antes de sufrir un infarto. Cara colgada, los nervios de la parte de una porción de la cara va a tener parálisis, va a estar caída. Luego tenemos lo que es la mano pesada, vas a sentir tu cuerpo pesado, no vas a poder moverlo. La lengua trabada, tu lengua sabemos que es tubuloso, no de la origen aparente, pero sí ya está origen de la médula oblonga, una arteria que irriga la médula oblonga está en problemas. De la misma manera. Y on, ¿qué quiere decir? Entrar en acción. O sea, llama al 911, te nos vas a ir. O tu paciente se va a ir. Y no queremos eso. Porque ustedes tienen que salvar vidas, ¿verdad? Entonces, si ustedes atienden, graban, sacan fotitos, repasan en casa, van a saber qué hacer. Si no lo hacen, Dios me los ampare. Pero tienen que hacerlo, chicos. Recomendación. Bueno, pasamos a lo que es trombosis y embolismo. Muchas veces llegamos a confundir estos términos, es muy común. Siempre me preguntan, ¿diferencia entre esos dos? Muchos no saben. Si hago preguntas, de aquí un 5% debe saber, pero es importante. Para eso son estos cursos, para nivelarnos, para aprender cosas nuevas. Que a veces no se hablan en el aula con los docentes, vaya a saber quién, por diversos motivos. Pero bueno. La trombosis es un coágulo y el embolismo es un coágulo. La diferencia clave es que este se genera en el lugar de la lesión, en lugar de la necrosis, mientras que el embolismo se va a crear en un sitio diferente. Este puede ser en la pierna, en el estómago o en el corazón, que ahorita vamos a ver su importancia. Esto forma un émbolo y esto un trombo, que quede claro, no se olviden. Pasamos a la fibrilación auricular. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver el corazón si estamos en el cerebro? Y yo les digo, tiene mucho que ver. Porque en el corazón, en un electrocardiograma, el cardiólogo o ustedes, estudiantes de medicina, cuando estén internos, van a ver si existe lo que es la fibrilación, o sea, distensión entre ondas en el un electro anormal. Las aurículas van a vibrar y se acumula sangre dando coágulos. Cuando la sangre se acumula, se llama fibrina. La fibrina forma un coágulo. El coágulo se desprende. Ahora, la importancia de saber la anatomía del corazón. Si un coágulo se desprende en la parte derecha del corazón, vamos a hablar de una embolia pulmonar. Si se desprende de la parte izquierda, esta nos interesa. ¡Pum! Cerebro. Embolia cerebral. Bien, de acá su importancia. Sitio diferente. Llega al cerebro, se forma acá, pero el daño se provoca acá, en arterias de menor calibre. Esa es la importancia. Las plaquetas van a ocupar de eso, ya vimos. ¿Qué tenemos que hacer? Dar coagulantes, como por ejemplo la warfarina. Existe una cantidad enorme de coagulantes, pero esta es la más común, warfarina. Fíjenselo, warfarina. Bien, no se olviden. Pasamos, entremos en lo que es la aterosclerosis. Esto es muy importante, aunque no le da mucha importancia la mayoría de las veces, porque siempre están con malos hábitos. Sin embargo, eso tiene que cambiar hoy día. ¿Por qué? La aterosclerosis consiste en una placa de ateroma formada en las arterias, cualquier arteria del cuerpo. Esta se puede desprender, formar un émbolo, que ahora ya sabemos por qué se llama émbolo y no trombo, en el cerebro, en las queridas arterias. ¿Dónde generalmente? Bifurcaciones. ¿Y dónde tenemos muchas bifurcaciones? El circuito arterial del cerebro, polígono de Willis o de Jacobson, si prefieren. Se desprende esta capa fibrosa de este ateroma y va a subir. Adelante. Si es en el momento, se forma el trombo. Si es lejano, el émbolo. Bien, está bien. Anastomosis de las arterias cerebrales. Como les decía, generalmente bifurcaciones. Siempre atentos a estas. Acá está, es un ejemplo que pueden ver acá. En la parte anterior de las arterias se forman los ateromas y se pueden extender. Tengan mucho en cuenta. Tenemos otra imagen acá. Como esta bifurcación se trabó un émbolo, por ende va a provocar isquemia, por ende necrosis, que es la necrosis, infarto cerebral. Importancia, saber las áreas neurológicas, las afasis que pueden llegar a causar. Hoy día no nos va a dar el tiempo, créanme que quisiera decirles, pero no nos va a dar,
imposible abarcar en media hora lo que estamos haciendo, estoy yendo de volada, pero es que lo hacen. Ataque isquémico transitorio. ¿Qué es esto? Obstrucción parcial, dura muy poco y es un aviso importante, que es lo que más nos interesa. A veces dicen, fue un mareo, o tengo mareos, quiero dormir, no me siento bien. Sientes una decaída brusca, pero pasa. O sea, estás mal 3, 4 o 5 minutos, te pasa. Vos dices, ¿estoy bien? No, no estás bien. Seguramente una placa de ateroma o un émbolo se desprendió, llegó a tu cerebro, pero este se desintegró y tu circulación volvió a ser normal. Pero ya te di el aviso. Si no haces caso a este aviso, prepárate para decirle hola a Cristo. Factores de riesgo. Eso es lo que más nos interesa, chicos. Apréndanselo muy bien, créanme que esta información es valiosa. Tabaco y drogas, de por sí, es muy dañino para las arterias. Las personas que tienen hipertensión arterial no controlada, pues es malísimo. Hipercolesterolemia, cuando tenemos el colesterol alto por comidas grasas, saturadas. Fibrilación auricular, lo que les decía antes, puede formarse en el corazón, específicamente aurículas. Cuando ustedes vean una fibrilación auricular en un electrocardiograma, asústense porque puede llegar al cerebro. ¿Qué vamos a dar? Anticoagulantes, es el tratamiento de base. Diabetes, los diabéticos también porque va a formar la aterosclerosis. ¿En quién se da más? En los hombres. ¿En qué edad? Mayores de 55 años, lastimosamente. Pero ya no se salvan. Igual da en mujeres, pero cuando da, ahí sí que es grande, ahí sí que es desastroso lo que puede llegar a pasar. Con esto finiquitamos esta noche. Diagnóstico y tratamiento para que ustedes, compañeros de medicina, sepan qué hacer y cuándo hacerlo para que no quede mal. Diagnóstico, piden un TAC cerebral. Esto les va a ayudar a ver cualquier tipo de malformación, tumor cerebral. Una resonancia magnética, de la misma manera, para confirmar el diagnóstico de base que tenemos. Angiografía, si se preguntan qué es, el estudio de las arterias. Cuando no, o sea, las arterias de drenaje. Las teñimos y vemos cuáles están bien, cuáles están mal, porque ya las conocemos. Ecografía carotidia, ¿por qué? Porque la bifurcación de la carótida primitiva externa y interna, ahí también suelen ocurrir los coágulos. Electrocardiograma, para ver si tenemos fibrilación auricular, muy importante. Tratamiento inmediato, vamos a dar fibrinolíticos, porque ustedes saben que el coágulo tiene fibrina, una malla grande de fibrina, y en algunos casos ponemos stent. Si se preguntan qué es un stent, es un aparato que entra por cateterismo con una malla, y esa malla está encargada de ampliar lo que son las arterias o la arteria dañada para que siga su rumbo nasal. Rehabilitación, de inmediato, cuando nosotros encontramos a una paciente con infarto cerebral o que está cursando con una isquemia, le vamos a dar fibrinolíticos y tenemos de una vez que hacer funcionar sus áreas cerebrales que se dañaron. Prevención. ¿Cómo prevenimos? Bueno, creo que están hablando de arriba. Dejemos de su chiste. Continuamos. Lo más importante es la prevención. ¿Qué quiere decir la prevención? Todo esto tenemos que saberlo y evitarlo. Si lo evitamos, vamos a tener menores posibilidades de contraer lo que es un infarto cerebral. Para concluir, ya en el epílogo de esta noche, esto ya es como el cierre, les voy a decir. Ahí tienen mi número, 3 cuentas de Instagram, para los que deseen seguirlas. La primera es del comité del cual formo parte, muchos deben saber de la SOCEMED, en este caso es COBRE, un comité que se encarga de hacer